sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace mucho y desde que comencé a shippear al Taekook como una pareja que puede ser real, noté que en varias ocasiones los miembros de BTS apoyaron incondicionalmente y extrañamente al Taekook como más que una subunidad. Y si bien puede parecer solo coincidencias, la forma en la que lo hacen y cómo suelen decirse las cosas de forma confidencial me parece que es mucho más que solo un apoyo fraternal. Ya que a pesar de lo que se dice y como muchos también constantemente piden que hagan comparaciones innecesarias entre los ships que existen en BTS, decidí que es mejor hacer todo lo contrario. Esta vez demostrando que todos los miembros apoyan al Taekook y se apoyan entre sí como una familia que nadie puede destruir. Y una de las razones por las que esto comenzó es porque quise empezar directamente con la forma en la que Jimin suele mandar estas buenas vibras a Taekook. Desde el momento en el que durante Bombo Jack temporada 2, Jungkook escribió en la arena de la playa que visitaron V por Jungkook, dentro de un corazón que Jimin leyó diciendo V y Jungkook, amor por siempre. Lo que fue lindo de su parte al leerlo frente a la cámara de la manera más divertida y linda posible mientras aplaudía con felicidad, muy aparte de tener a Taehyun avergonzado detrás de él. En el año 2016, Jimin publicó en Twitter un video de él, con Taekook sentado detrás de él mientras Jungkook miraba algo que Taehyun hacía antes de ponerse nervioso por captar que estaba siendo filmado por Jimin luego de que Taehyun hiciera una pose para darlo a demostrar. Lo curioso de esto es que Jimin colocó en la descripción de este video Taekook, escrito en coreano, como forma de hacer entender que reconocía dicho ship, entre otras cosas que Jimin ha hecho por Taekook. Como la vez que los expuso en un programa de radio, diciendo que Jungkook usualmente iba todo el tiempo a la habitación que compartían Jimin, Hoseok y Taehyun. Este último lo cuestionó preguntando sobre por qué iba a menudo a su habitación, y Jimin, para molestarlo, solo le siguió el juego a Taehyun, pero Jungkook no respondió. Vean el gesto de Taehyun. Luego el entrevistador les preguntó de manera general que si en el futuro podían compartir habitación con otro miembro, ¿a quién elegirían para ello? Jimin, a ver lo pensativo que estaba Jungkook, le dijo que no se preocupara demasiado, por lo que este terminó nombrando a Taehyun. El entrevistador cuestionó su decisión y Jungkook dijo que era porque ellos jugaban juntos todo el tiempo. La cara de Jimin al mirar al sonriente Taehyun dice más que 1000 palabras. Pues para cuando Jimin mostró el contenido del nuevo álbum, enseñó una foto de Taehyun, diciendo que era tan guapo que tenía la necesidad de colgarlo en la pared de su habitación. Jungkook al escucharlo le dijo que no quería que hiciera eso, por lo que Jimin se rió. Por otro lado, Seokjin también ha dado señales de apoyo de manera inconsciente a través de las miradas que usualmente les da Taekook, cuando estos están haciendo algo lindo frente a ellos, y eso lo podemos notar en la forma en la que se emociona cuando Taehyun finge acercar a Jungkook a su rostro mientras lo jala desde su corbata y mantiene una sonrisa de completo asombro cuando los chicos finalmente se separan. También hemos visto que en varias ocasiones Seokjin suele jugar con ellos cuando estos dos tontean entre sí, como la vez que Taehyun mordió el músculo de Jungkook y este se retorció quizá debido al dolor, para luego ser imitado por Seokjin, que no paró de reír. Y no puedo evitar decir que es incluso adorable saber que Seokjin suele preocuparse por cómo podrían sentirse debido a algo que tendrían que hacer para el programa, anuncio o canción que tengan para dar contenido, pues a pesar de no saber bien en contexto de todo y suponer cosas que probablemente no pasaron, me gusta pensar que el cariño y el apoyo existe a pesar de la relación que sea. Pero aunque existen demasiadas pruebas del apoyo tan inmenso que Namjoon le da a los chicos y la forma en la que este suele protegerlos más que a cualquier persona, no pude simplemente elegir algún momento en específico en el que Namjoon no haga méritos por ser el mejor líder que hay, pues a pesar de tener dicho título, suele mostrarse noble con los gestos que Taekook aparenta darse frente a cámaras, como si diera esa seguridad de saber que estando él, podrían ser ellos mismos en las ocasiones más esperadas. Pues incluso si estos no hacen mayor escándalo o sus toques sean más sensatos, Namjoon siempre busca la forma de que estén juntos o al menos lo que está en sus manos para aceptar lo que posiblemente pueden ser, ya que si aún no lo han notado, en donde más suele ser espontáneos y quizá en donde no se espera tener algún momento de Taekook, es donde más aparece Namjoon, siendo el líder, amigo y confidente de todos los chicos. Pero a pesar de que no puedo abarcar completamente cada uno de los momentos debido a lo extenso que sería, quise elegir los más significativos para mí. Comenzando principalmente por el concierto que BTS hizo en Las Vegas, en donde vimos que Jungkook fue a Namjoon a susurrarle algo solo a él, quien después de lo que escuchó asintió un par de veces, diciendo más cosas inaudibles a Jungkook.
Ahora, esto pudo haber sido solo una coincidencia, pero la manera en la que Jungkook comenzó a rondar a Taehyun y cómo Namjoon y Jungkook comenzaron a reírse mientras Namjoon apuntaba a algún lugar solo para darle ánimos a un tímido Jungkook me dejó en claro que probablemente Jungkook fue a pedirle permiso para ir y sentarse sobre las piernas de Taehyun frente a miles de personas, demostrando así el punto de lo que digo en este video, pues el que aparentemente Namjoon lo haya incentivado en algo que Jungkook claramente quiso hacer solo me lo deja más que evidente. Ya que como he dicho a lo largo de este video, no es la primera vez que Namjoon se opone a lo que el staff o las personas detrás de las cámaras digan. Pues si vemos bien aquí, alguien atrás dice o hace algo para que Jungkook se aparte de Taehyun, recibiendo ese tipo de expresiones tristes por parte de Jungkook y una clara molestia en Taehyun. Eventualmente ellos se acostumbran a ello, pero no parece del todo cómodo a como cuando estaban al principio. Lo más bonito de esto es que nuevamente vemos que Namjoon los vuelve a acercar como si hubiese esperado el momento perfecto para hacerlo, pues luego voltea en la misma dirección y talla su barbilla de manera que me hace saber que él no permitiría eso en su presencia, pues ver a estos ser felices mientras están juntos es todo lo que está bien, porque incluso él los conoce tanto como para saber que algo estaba ocurriendo en los sentimientos de Taehyun, como para voltear a mirarlo tan pronto como Hoseok y Jungkook jugaron entre sí. Solo tienen que observar la reacción de Taehyun para entender completamente lo que digo, ya que para dejar en claro que Namjoon muestra su apoyo de manera más directa, no puedo dejar pasar la oportunidad de mostrar la vez que los chicos comenzaron a decirle a Jungkook que ahora podía besar a alguno de ellos, ya que había cumplido la mayoría de edad para hacerlo como tradición, a lo que Namjoon rápidamente gritó que Taehyun podría besarlo ahora, aunque él ni siquiera estaba ahí. Jungkook solo dijo que lo haría con los fans, comportándose extrañamente tímido de pronto. Ahora, si pasamos directamente a las cosas que Hoseok ha hecho por ellos, podemos resumir que en varias ocasiones lo hemos visto darle este tipo de miradas que solo le da a las personas que están teniendo su momento más privado, pues él ha presenciado muchas veces momentos de los que no podemos ver a ciencia cierta, como los fueron las salidas recientes y los rumores que salieron luego de saber que Hobi había acompañado a Taekook en una cena aparentemente privada en Las Vegas, a pesar de que esto no se había anunciado todavía, dándose a conocer este hecho a través de las personas que los vieron tomarse fotos con algunos fans, con Jungkook abrazando a Taehyun por la espalda y un sinfín de comentarios tratando de desmentir el hecho de que los habían visto en esa posición, sin mencionar los rumores de besos y cariños que Taekook pudo o no haberse dado durante su visita a dicho restaurante, el cual finalmente fue debidamente confirmado por los videos que Hoseok y la página oficial de la fuente compartieron a través de Instagram, donde demostraron y nos enseñaron los respectivos outfits que usaron, así como el reciente rumor que salió el pasado 16 de diciembre, donde una trabajadora del resort Vivaldi Parks Kid comentó que había visto a unos idols que pudo reconocer en dicho lugar para hacer snowboard. Entre ellos estaba Jungkook, Taehyun y Park Hyun-sik, y uno más que no pudo ver del todo bien. Lamentablemente ella no pudo obtener fotos ni autógrafos, pero fotografió los zapatos que usaron todos ellos cuando llegaron a pedir ropa y equipo para esquiar. Algunos dicen que los zapatos naranjas con azul los estaba usando Hoseok, debido a que anteriormente él no los había enseñado con el mismo diseño, ya que los zapatos completamente blancos y los combinados con negros se habían visto en Taehyun y Hyun-sik en In The Soup, confirmando que los zapatos negros con cuerdas de rayas blancas solo podían ser los que Jungkook ya había usado con anterioridad. Así que probablemente Hoseok nuevamente pudo presenciar todo lo que nosotros solo podemos anhelar, ya que hablando específicamente de lo delatadora que es la mirada de Hoseok cuando Taekook hace algo, podemos decir que este momento es definitivamente la representación de uno de esos, por cómo mira las manos de Taekook con una media sonrisa en su rostro. Aunque su mirada no es la única cosa que suele ser delatadora, pues si se lo propone, Hoseok llega a llevarlos al límite, preguntando más de lo debido, justo como lo hizo en uno de sus lives en Los Ángeles, donde colocó a Taehyun en una situación comprometedora al cuestionar la conversación que tuvo con Jungkook en su habitación, a lo que ese dijo que solo fue una conversación de adultos hablando sobre la vida y cosas no importantes. Pero a pesar de haber querido acabar con el tema, Hoseok siguió cuestionando más, consiguiendo extrañamente esta reacción que tuvo un peso enorme en la duda que me dejó, pues al final dijo que Jungkook había dicho que había estado feliz con una rara sonrisa. Hobi también ha sido testigo de los sentimientos que surgen en estos dos cuando vimos que fue consciente de la reacción que tuvo Taehyun al presenciar cómo Jaemin jugaba con la pierna de Jungkook, para luego girarse a él y decirle algo que no pudimos entender, pero que fue claro por la forma en la que Taehyun fue consciente de la cámara frente a él, como si tratara de proteger lo que sea que haya hecho que Taehyun reaccionara de esa manera. Pues incluso Jungkook lo evidenció cuando rápidamente miró a Taehyun y ese ya estaba mirando hacia otro lado con una expresión extraña,
lo que claramente confirma que incluso así Hobie protegería sus sentimientos a pesar de todo, pues al igual que los demás, tienen esa sensación de apoyarlos y cuidarlos de sí mismos para no permitir que haya peleas o discusiones innecesarias. Por ello reafirmo una vez más que Hobie es el miembro en el que más se puede confiar, pues saben que podrían sentirse seguros de sí mismos si tienen a Hoseok cerca. Por otra parte, honestamente pienso que Jeongi es quien más llega a exponerlos y apoyarlos abiertamente ante las cámaras de forma un tanto sutil. Porque al igual que Hoseok, Jeongi suele darles ese tipo de miradas obvias cuando Taekook juega de forma linda frente a él, y se le asoma una sonrisa cómplice que me hace confirmar lo cálido que se puede sentir al verlos divertirse. Como ya ha pasado desde tiempos recientes como tiempos más antiguos, y ambos tienen el mismo peso de calidez cuando lo ves. Pues incluso a diferencia de las miradas que Jeongi da cuando ellos se divierten, cambia más cuando Taekook hace cosas un poco más íntimas, justo como esa vez. Ya que hablando acerca de la forma en la que los llega a apoyar deliberadamente, podemos incluir la vez que Taehyun dijo que uno de ellos le había mandado un mensaje largo, pero que se saltaría hasta la línea final que había dejado una impresión grande en él, ya que nunca había recibido esas palabras de dicha persona. Jeongi le pidió que no lo hiciera, porque claramente la persona que le había mandado el mensaje emotivo había sido él. Aún así, Taehyun dijo que la línea final había sido un te amo, que causó la conmoción de los demás al saber que Jeongi podría decir esas palabras. Y mientras todos seguían riéndose de ello, Taehyun dijo que el mensaje lo había hecho llorar como por 10 minutos por alguna razón que desconocemos. Luego los chicos comenzaron a decir que Jeongi jamás les mandaba mensajes a ellos, porque lo mínimo que les mandaba era menos de un renglón, por lo que eso me hizo pensar que pudo haberse relacionado con algo sobre la relación de Taekook, ya que la otra persona a la que le había mandado el mismo mensaje era Jungkook, quien lo confirmó después con una sonrisa tímida que causó el asombro de todos menos de Taehyun y Jeongi. Por supuesto que cualquiera puede pensar algún motivo diferente, y por qué razón Jeongi decidió mandarles un mensaje tan importante solo a ellos dos, pero me resulta un poco extraño que no se ha relacionado el ship como tal, cuando hasta Jungkook mismo dijo que Jeongi también le había dicho te amo al final y bromearon acerca del copia y pega que ambos recibieron hasta el punto de llorar. Es simplemente obvio. Pues no es la primera vez que Jeongi se encarga de decir cosas que nos hacen confundir, como el hecho de decir que Taehyun le pondría a su hijo Kim Tae-guk, cuando el staff les preguntó sobre los nombres que Taehyun le pondría a su primer hijo, y este no dudó en decir dicho nombre, como si realmente conociera perfectamente el por qué lo hizo, ya que la sonrisa que da deja mucho que pensar. Y así como todo esto, sabemos que Jeongi es incluso feliz si ve a Taekook ser ellos mismos en cualquier situación sin llegar a reprimirse, pues vemos a través de su sonrisa que es genuino el amor que siente por ellos cuando los ve así de libres, mientras se demuestran lo que muchos tratan de ignorar o desmentir. Honestamente, ver el apoyo y exposición que los chicos les dan a Taehyun y Jungkook me deja con una gran sensación de saber que ellos tienen en quien confiar, independientemente de cualquiera que sea la relación que tengan. El conocer y reconocer lo que ellos hacen por Taekook es solo digno de admirar.